Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy justificaremos la fórmula de la derivada de las funciones exponenciales, que son aquellas funciones en las que tenemos un número elevado a x. Para ello será importante partir de la definición del número e. El número e en matemáticas se define como el límite cuando x tiende a infinito de la expresión 1 más 1 partido por x elevado a x. De tal forma que lo que estamos diciendo es que si cogemos 1 más 1 partido por x y lo elevamos a x, cuanto más grande sea el valor de x, más se parecerá el resultado al número e. Por ejemplo, con x igual a 1000, si lo aplicamos a esta fórmula de 1 más 1 entre x, todo ello elevado a x, nos da como resultado el famoso 2,72 redondeado a tres cifras significativas que asociamos al número e. También es posible definir el número e mediante un cambio de variables. Si decimos que x tiene que ser igual a 1 partido por w, se cumplirá que si x es prácticamente infinito, entonces w será prácticamente 0. Entonces deberíamos poder decir que e también es igual al límite cuando w tiende a 0 de la expresión 1 más w elevado a 1 partido por w. Y si queréis podéis comprobar que cogiendo w igual a 0,001, por ejemplo, el resultado de calcular esta expresión que acabamos de decir es exactamente 2,72. Así que calcularlo de la forma de abajo o de la forma de arriba es en esencia equivalente. Y una vez que tenemos esto claro, ya podemos justificar la derivada de una forma relativamente sencilla. Vamos a coger como función e elevado a x, vamos a analizar como siempre qué le pasa cuando x aumenta en un valor delta x, que será lo mismo que tener e elevado a x por e elevado a delta x. Vamos a calcular la variación de esta función, que va a ser e elevado a x por e elevado a delta x menos e elevado a x, de modo que si sacamos e elevado a x factor común nos queda e elevado a x por e elevado a delta x menos 1. Después calculamos la tasa de variación media, que es cuánto cambia la función elevado a x con el valor de x, y dividiendo solo al paréntesis porque es equivalente a dividir todo, tendríamos e elevado a x por e elevado a delta x menos 1, todo esto dividido entre delta x. Y aquí, para derivar, como siempre, nos interesa analizar el límite en el que delta x tiende prácticamente a 0. El problema es que si hacemos eso, podemos ver que si delta x es prácticamente 0, nos va a salir en la fracción e elevado a 0 menos 1 partido por 0, que es lo mismo que tener 1 menos 1 entre 0, por tanto da 0 entre 0 y esto no nos sirve para absolutamente nada. Así que hay que buscar otra forma de analizar este problema. Y la forma a la que vamos a recurrir es definir w como e elevado a delta x menos 1, de tal forma que si despejamos podemos decir que e elevado a delta x es igual a 1 más w, o por último que delta x es el logaritmo neperiano, es decir, el logaritmo en base e de 1 más w. Si nos vamos con todo esto para aquí arriba, nos va a quedar e elevado a x por w arriba entre el logaritmo neperiano de 1 más w abajo. Y si ahora tenemos en cuenta la regla que dice que 1 partido de a por el logaritmo neperiano de b es a todos los efectos el logaritmo neperiano de b elevado a 1 partido por a, podemos reinterpretar lo que tenemos aquí arriba como e elevado a x dividido entre 1 partido de w por el logaritmo neperiano de 1 más w. Esto a su vez sería lo mismo que e elevado a x entre el logaritmo neperiano de 1 más w elevado a 1 partido de w. Y ahora cuando vayamos a por la derivada, es decir, cuando queramos calcular la derivada de la función e elevado a x con x, podemos tener en cuenta que abajo tenemos prácticamente el límite que habíamos visto antes para definir e con w, el de 1 más w elevado a 1 partido de w, y vamos a ver que esto nos va a dar e elevado a x partido por el logaritmo neperiano de e, con tan buena suerte de que precisamente el logaritmo neperiano de e es 1, así que la derivada de la función e elevado a x es a su vez e elevado a x. Y el hecho de que esta función sea exactamente igual a su derivada se traduce en que si la dibujamos
poniendo x a la derecha y e elevado a x arriba, nos va a dar una gráfica de este estilo y su derivada coincidirá consigo misma, ya que cada vez crece más rápido y eso se traduce en una derivada mayor, que se va a traducir en una realimentación mutua entre cuánto vale la función y cuánto vale la pendiente de la función. Por eso se asocia el crecimiento exponencial a un crecimiento muy rápido. Cuanto más valga la función, más rápido estará creciendo. Podemos preguntarnos ahora qué sucede si en vez de tener e elevado a x tenemos una cierta constante. Por ejemplo, si definimos la función f de x igual a por e elevado a x y la queremos derivar calculando df de x, podemos aplicar la regla del producto, la constante va a dar una derivada 0 por e elevado a x sin derivar, más a por la derivada de la segunda función que sería e elevado a x. Esto se cancela y vemos que en realidad a por e elevado a x también es una función que es exactamente igual a su derivada. Así que no solo es la función elevado a x la que no cambia al derivar, sino que lo es cualquier función que sea un número por el número e elevado a x. Ahora, ¿qué sucede si tenemos otra función f de x que sea un número a diferente de e elevado a x? Pues podemos aplicar que cualquier número a será igual a e elevado al logaritmo neperiano de a. Entonces tendríamos e elevado al logaritmo neperiano de a elevado todo ello a x. Y teniendo en cuenta las propiedades de los exponentes, esto sería lo mismo que e elevado al logaritmo neperiano de a por x. Y para derivar esta función de aquí tenemos un problema porque eso de ahí arriba, el logaritmo neperiano de a por x, es un poco más complicado de lo habitual. Entonces lo que podemos hacer es decir que g es el logaritmo neperiano de a por x y que por tanto nuestra función f cuando depende de g es e elevado a g a secas. Y teniendo esto en cuenta podemos aplicar aquí la regla de la cadena e intercambiar la derivada de f con x por la derivada de f con g multiplicada por la derivada de g con x. ¿Cuál sería la derivada de f con g, que es esto que tenemos aquí abajo? Pues como hemos visto, si f es e elevado a g, la derivada de f con g va a ser e elevado a g también. Y si después tenemos que derivar g con x, que es esta función de aquí, logaritmo neperiano de a hace de constante, así que la derivada de algo por x es igual a algo y nos queda un logaritmo neperiano de a. De tal forma que si tenemos una función f de x que es igual a elevado a x, su derivada será igual a elevado a logaritmo neperiano de a por x y todo ello multiplicado por el logaritmo neperiano de a. Y como ya hemos visto que e elevado al logaritmo neperiano de a por x es precisamente a elevado a x, lo que nos va a dar como resultado es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. De modo que la derivada en este caso sería, insisto, a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Y se puede observar fácilmente que si lo que tenemos es e elevado a x, el resultado nos va a dar e elevado a x por el logaritmo neperiano de e, y como el logaritmo neperiano de e es 1, se va a cancelar y nos va a quedar simplemente e elevado a x. Y hasta aquí todo lo que quería comentaros acerca de las derivadas de funciones exponenciales. Dentro de 2 semanas comentaremos la derivada de los logaritmos.